Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del segundo gobierno o la segunda gestión de Ramón Castilla. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan reconocer cuáles fueron las medidas más importantes establecidas en las constituciones de 1856 y 1860. Van a poder explicar por qué la primera fase de la segunda gestión o del segundo gobierno de Ramón Castilla tuvo la oposición de los conservadores y van a poder identificar las principales obras públicas y acontecimientos del segundo gobierno de Ramón Castilla. Primero nos ubicamos en el tiempo. Recuerda que todavía estamos en un contexto llamado la era del guano, donde gobernó Castilla en dos oportunidades, pero en esta clase vamos a estudiar su segundo gobierno entre 1855 y 1862, segunda gestión o segundo gobierno de Ramón Castilla, todavía dentro de la era del guano, todavía dentro del periodo llamado también primer militarismo. Recordemos que antes del segundo gobierno de Castilla había gobernado Rufino Echenique, pero Echenique durante su gobierno había estallado un escándalo de corrupción, conocido como el escándalo de la deuda interna, el escándalo de la consolidación, ¿sí? Donde los criollos y los militares ya habían falsificado documentos, habían alterado los documentos y habían cobrado de más al Estado peruano por haber prestado plata durante las guerras por la independencia. Entonces eso genera una rebelión dirigida por Ramón Castilla contra Echenique, una guerra civil, ¿sí? Una revolución liberal porque Castilla va a tener el apoyo de los liberales. Por eso se habla también de una revolución liberal contra Echenique y lo derrota en enero de 1855, ya en el contexto pues de haber también haber dado la libertad a los esclavos y haber eliminado la contribución indígena. Luego del segundo gobierno de Castilla, tenemos el gobierno o el breve gobierno, ya vamos a hablar por qué, de Miguel de San Román. Generalidades. Primero tienes que recordar que la era del guano habían dos sectores políticos, había un debate político entre dos sectores. Estamos hablando de los liberales y de los conservadores. Recuerda, los liberales planteaban pues que eh, todos, el pueblo, el sector popular incluso, tenía derecho de participar y ser elegido en las elecciones. En cambio, los conservadores que decían que solamente pueden participar en política y pueden ser elegidos en política solo los criollos, la aristocracia del saber, ¿no? Los liberales a su teoría o a su doctrina la llamaban la doctrina de la soberanía popular y los conservadores llamaban a su doctrina la doctrina de la soberanía de la inteligencia. Bien, entonces Ramón Castilla, este señor, llega al poder por segunda vez después de hacerle un golpe de estado a Echenique en enero de 1855 en el contexto del escándalo de la consolidación. Castilla llega al poder con el respaldo de quienes, de los liberales, ¿sí? Castilla llega al poder por segunda vez con el apoyo de los liberales, ¿ya? Entonces fue elegido como presidente provisional del Perú por un congreso liberal también. Pero este congreso liberal tiene un nombre, se le llama la Convención Nacional, acuérdate, ¿ya? La Convención Nacional entonces, este congreso liberal, elige a Castilla por segunda vez como presidente provisional del Perú. Era un régimen inconstitucional. ¿Por qué? Porque había llegado por golpe de Estado, no había sido elegido por el Congreso. Era un presidente inconstitucional aún Castilla, elegido por la Convención Nacional, ¿no?
por un Congreso liberal. A ver, este segundo gobierno o esta segunda gestión de Ramón Castilla se divide en dos fases. La primera fase es la liberal, ¿sí? Porque tenía el apoyo de los liberales entre 1855 y 1858. La segunda fase es la fase conservadora o moderada entre 1858 y 1862. Vamos a hablar primero de la fase liberal del gobierno de facto o de la primera fase del segundo gobierno de Castilla, la fase liberal, entre el 55 y el 58. ¿Por qué por qué esta primera fase de este segundo gobierno de Castilla se le conoce como liberal? Porque se promulga la Convención Nacional, promulga una nueva constitución política en el país. La Constitución de 1856. Resulta que esta Constitución de 1856 es muy, pero muy liberal. Es considerada una de las constituciones más liberales de toda la historia del Perú. Tenía influencia, o mejor dicho, la creación de esta constitución fue promovida por dos intelectuales en esa época, dos hermanos, José Gálvez y Pedro Gálvez. ¿Sí? Los hermanos Gálvez entonces son los promotores, los creadores de esta Constitución Liberal de 1856. Como es una constitución liberal, ¿sí? Esta Constitución de 1856, como es liberal, entonces ya va a establecer, por ejemplo, el carácter gratuito de la educación primaria para todos los peruanos, el sufragio o el voto directo. ¿En qué consiste el sufragio o el voto directo? Que ahora los presidentes del Perú ya no van a ser elegidos por el Congreso de la República, sino que ahora van a ser elegidos directamente por el pueblo. Por eso se habla de un voto directo. Ahora el pueblo directamente va a votar por un determinado candidato que se va a convertir pues en presidente del Perú. Como esta constitución es liberal, establecía el derecho a la vida y por lo tanto se suprimía o se eliminaba la pena de muerte. Esta constitución de 1856, por ser liberal, eliminaba la pena de muerte, porque uno de sus principios era el derecho a la vida de la persona humana. ¿Sí? Bien. Entonces, la promulgación de esta constitución liberal va a provocar que muchos conservadores se opongan al segundo gobierno de Castilla. Van a haber rebeliones contra el gobierno, contra el segundo gobierno de Castilla, incluso atentados contra su propia vida del presidente Castilla. ¿Por qué los conservadores se oponen al segundo gobierno de Castilla? Porque la constitución era liberal, había promulgado una constitución liberal y ellos no, ellos son conservadores. Por lo tanto, intentaron hacerle golpe de Estado, incluso matar al presidente, ¿no? En el Palacio de Gobierno y en una oportunidad en su casa también. Hubo un enfrentamiento ahí eh, directo entre Castilla y sus golpistas o asesinos, o bueno, intento de asesinato, ¿no? ¿Sí? Bien. Uno de los conservadores o militares conservadores más rebeldes de esta segunda gestión de Castilla es el dandy, Manuel Ignacio de Vivanco, quien se rebela en Arequipa con el apoyo de los conservadores, ¿sí? Y tenía a este señor como enemigo pues a Castilla y a este Congreso liberal llamado la Convención Nacional. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se revela Manuel Ignacio de Vivanco? Por la influencia de los liberales en el gobierno, porque había una constitución demasiado liberal y él es conservador. Entonces logró organizar un ejército con unos barcos
y partió desde Arequipa e intentó desembarcar en el puerto del Callao para tomar el poder y hacerle golpe de estado a Castilla. Pero fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque los militares que defendían al presidente Castilla derrotaron a los militares que defendían a Vivanco. Entonces, por eso que fracasa Vivanco en su intento golpista aquí en el Callao, ¿no? También participaron acá, en defensa del gobierno de Castilla, los pobladores del puerto del Callao, los conocidos como chalacos, ¿verdad? Entonces, después de esta derrota de Vivanco en el Callao, el Congreso Liberal o la Convención Nacional otorga a este puerto del Callao el título de provincia constitucional. Desde ahí, el puerto del Callao pasa a llamarse la provincia constitucional del Perú. ¿Por qué? Porque los pobladores del Callao junto con los militares defendieron de manera heroica la defensa de la Constitución de Castilla, la de 1856. Por eso que a este puerto se le llama también la provincia constitucional del Perú. Incluso aquí en su escudo podemos leer, ¿no? La fiel y generosa ciudad del Callao, fiel a Castilla, asilo de las leyes y la libertad, porque compartían los pobladores del Callao esa constitución liberal de 1856. Guerra con Ecuador. Ecuador tenía una deuda muy enorme con Inglaterra. No lo podía pagar con dinero, no lo podía pagar con plata. Entonces, por eso es que Ecuador intentó pagarle esa deuda a Inglaterra con territorio, pero no con el territorio de su país, sino con territorio peruano, con la selva peruana. Sabemos que esto no es el mapa del Perú, ¿verdad? Esto es Ecuador. Ecuador más o menos era esto nada más. Sí, Ecuador solamente su tamaño original era esto. Y todo esto era del Perú, era selva peruana. Pero Ecuador se lo estaba cediendo a Inglaterra, a cambio de la cancelación del 30% de su deuda que tenía con Inglaterra. Estaba pagando a la Inglaterra con territorio que ni siquiera era suyo, sino peruano. Entonces, por eso hubo inmediatamente una reacción militar peruana. Las tropas peruanas, recuerda que la flota peruana en esos tiempos, la flota militar peruana, era una de las primeras en América, debido pues a los ingresos de la era del guano. Entonces inmediatamente el ejército peruano invadió el Ecuador y el ejército peruano tomó el puerto de Guayaquil, tomó la ciudad y el puerto de Guayaquil aquí en Ecuador. Ecuador vivía una anarquía, es decir, una guerra civil entre sus militares, ¿no? Castilla envía un ultimátum al presidente de ese país para negociar la paz, pero fue un fracaso porque no tuvo respuesta. Entonces, por eso es que las tropas peruanas invaden el Ecuador, invaden el puerto del Guayaquil. La segunda fase empieza en 1858, cuando se disuelve la Convención Nacional. Cuando se disuelve la Convención Nacional o este Congreso Liberal, empieza así la fase moderada o la fase conservadora o el gobierno constitucional de Castilla entre 1858 y 1862. ¿Por qué a esta segunda fase se le llama moderada? Porque no fue liberal, ya no fue liberal ni tampoco muy conservadora, ni muy liberal ni muy conservadora, entonces moderada. Por eso esta segunda fase se le llama la fase moderada o también llamada la fase constitucional, donde se promulga una constitución política, también moderada, es decir, esta constitución de 1860 no iba a ser ni muy liberal ni muy conservadora, sino moderada. De ahí viene el nombre de la segunda fase moderada, ¿verdad?